defender a estas personas porque son familiares o porque están recibiendo dinero de parte de ellos y terminan agrediendo a los militares, haciendo bloqueos para intentar que liberen a estas personas. Aquí o ya se embarcó y se va a ir por haberle disparado a un poblador que le quiere prender fuego, o el militar va a terminar muerto, prendido en fuego. ¿Qué acaba de ocurrir? Hubo un enfrentamiento nuevamente, ahora sí no armado, en teoría, entre pobladores de un municipio y elementos de las fuerzas militares, hablando ejército mexicano, y también se ven elementos de la Guardia Nacional. Aquí me gustaría que nos platicaras un poquito más a detalle de qué fue lo que pasó, Plasti. Fíjate, Gafe, que se informa de manera extraoficial. Recordemos que esa siempre es la información buena, porque ya cuando llega a los medios tradicionales es una información que ya está muy modificada, que es la información de todos esos que nos tiran, que dicen que estamos de un lado o apoyamos un partido o una organización en especial. Son las noticias que les gusta ver, las noticias que ya traen muchas modificaciones y ya se las dan de una forma que no afecte a nadie, pero nosotros siempre tenemos las notas tal cual como son. Se informaba que el día de ayer, en un operativo por parte de las Fuerzas Armadas, detienen a un líder importante de Michoacán, especialmente a la organización de los Cárteles Unidos. Mejor conocido esta persona como el maníaco, un líder de ciertos municipios allá en Michoacán. Precisamente este operativo se da en Los Reyes, Michoacán. Lo que aquí me llama la atención, Gafe, y me causa otra vez indignación, porque esto ya lo vemos más normal, Gafe. Ya se está normalizando este tipo de agresiones en contra de las Fuerzas Armadas, que cuando hay un operativo por parte del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, como lo vimos el día de ayer, siempre salen los pobladores a defender a estas personas, que porque son familiares o porque están recibiendo dinero de parte de ellos y terminan agrediendo a los militares, haciendo bloqueos para intentar que liberen a estas personas. Se había hablado, Gafe, que extraoficialmente hace también como 15 días, un mes, ya se le había detenido a esta persona junto con el que viene siendo el líder completo, porque él es el segundo al mando de esta organización, pero por extrañas circunstancias, como lo vimos hace como 3 meses, de una persona en especial que hablamos, ahorita no lo vamos a mencionar, pero es de allá de Sinaloa porque nos censuran, que pues, curiosamente salió libre, hoy se le detiene. Vamos a analizar muy bien, Gafe, porque no he visto bien las imágenes, pero parece ser que son elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Y pues otra vez, Gafe, vemos a personas agrediendo a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Los elementos tienen que hacer uso de sus herramientas para poder hacer que las personas se retiren. Esto a mí, Gafe, me causa indignación, como les decía en un principio, porque ya lo vemos más normal, ya no solamente en operativos, cuando el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional entran a una población, aunque sea patrullar, siempre salen los pobladores que porque reciben dinero o porque son familiares o porque a lo mejor les deben algún favor a estas personas, agredir a los militares. Pero, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque qué doble moral somos en el país, porque en un día estamos agrediendo a los elementos. Claro ejemplo es en Culiacán, un día los estamos agrediendo estos elementos y otro día estamos pidiendo que hagan su trabajo porque estamos hartos de la violencia. Si hay un desastre natural, los primeros que pedimos son a nuestras Fuerzas Armadas que nos apoyen y están ahí, Gafe, porque tú lo has vivido, días enteros, horas sin dormir, que queriendo encontrar a las personas, queriendo ayudar a la población, y pues así es como se les paga, Gafe, siendo agredidos pues por su mismo país, por su misma gente, que terminan sirviendo, porque tú, Gafe, no sé si me lo puedes decir, yo creo que no es tanto el sentimiento de decir voy a ayudar a la gente o voy a ayudar voy a ayudar, perdón, a mi país, sino porque terminas sintiendo ese aprecio de servir a la gente, servir a las personas que son los que representan este país, y ver ese tipo de acciones, pues creo que sí te baja mucho la moral ver que una persona pues le termina agrediendo, aventando una piedra o queriendo lastimar. Creo que pues sí te cambia mucho tu mentalidad, Gafe, dentro de las Fuerzas Armadas. Pues es que mira, güey, o sea, mi opinión, porque al final de cuentas esto es mi opinión y lo veo desde otra perspectiva.
O sea, me lo pongo desde el lado del militar, que me preocupa muchísimo lo que puede pasar ya con los militares en la actualidad, pero también me preocupa lo que pasa con los pobladores, con la sociedad. Puedes entender ambas partes, güey. ¿A qué me refiero de entender estas ambas partes? Entiendes por el lado de los pobladores. Ojo, no hacemos apología y tampoco está bien que los pobladores hagan lo que están haciendo, pero quizás si te pones del lado del poblador, o sea, entender qué orilla a un poblador a hacer este tipo de actos, quizá puedas entender el por qué los pobladores hacen este tipo de cosas. Ojo, nuevamente lo aclaro, no estamos haciendo apología del delito, pero a ver, estamos hablando de municipios como Tepalcatepec, como Tepeque. Estamos hablando de municipios que están a los alrededores de Tepeque. Estamos hablando de municipios que a lo mejor pueden ser horas, pero son lugares, son rancherías pequeñas, güey, si poco. Estamos hablando de Los Reyes, municipios muy pequeños que han sido azotados, no llevan meses, han sido una población que ha sido azotada por el tema del narcotráfico y ya lleva 3 administraciones, güey. En la misma situación ya se aventó toda la situación de Calderón, de la administración, perdón, se aventó la administración de Peña Nieto, se aventó la administración de Obrador y hoy en día está viviendo una nueva administración donde la gente a gritos dice, no nos ayudes, güey, o sea, no queremos ser ayudados. Porque cuando entran las fuerzas del orden a hacer una limpia o a entregarnos la paz, haz de cuenta que se siente como lo que aplica Estados Unidos, güey. Vengo a invadir para entregarte la democracia, pero no te entregan una democracia, te entregan lo que a ellos les conviene. Y desgraciadamente para la población en general, hablando de lugares que no están como Tamaulipas, güey, la población o mucha de la población está cansada. Es un hecho que la gente está harta de la violencia que estamos viviendo en México y más en específico ellos, que no es lo mismo que tú que estás en tu casa viendo un podcast o viendo una noticia del noticiero que tú quieras, lo estés viendo a través de tu móvil o de tu computadora, de tu pantalla. No es lo mismo lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo que el poblador que está viviendo la situación directamente en su municipio o directamente se escucha, pero como es, en su ranchería, güey. No es lo mismo el poblador que dice, sí, estoy hasta la madre, pero estos son mejores que los que estaban anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Te pongo un ejemplo. La gente y estamos hablando de Michoacán, y esto lo veíamos mucho en Michoacán. Nosotros íbamos y la gente decía, no sé ustedes a qué vienen, ustedes vienen a sacar a la familia y vienen a apoyar a los templarios. Y se hablaba que se apoyaba a los templarios, güey, pero después se confirma de cierta forma porque no hay algo establecido que diga sí pasó, pero hay tantos noticieros, hay tantas investigaciones que te pueden decir que lo que te estoy diciendo y nos dijeron los pobladores en ese momento era 100% real. Cuando la gente queda harta de la situación que está viviendo con los templarios y que decían que el ejército estaba apoyando a los templarios, que carnal, algo muy raro pasó, güey, o sea, algo muy raro pasó entre el punto de la familia michoacana y con Nazario Moreno y después milagrosamente después de un enfrentamiento, este señor termina sin vida y después milagrosamente aparece con vida, pero ya siendo líder de los templarios. O sea, había aquí un cierto gato encerrado de que alguien estaba mintiendo, ya sea la Policía Federal, ya sea el Ejército Mexicano, alguien estaba mintiendo con ciertas declaraciones oficiales que daban, que al final era una muestra de resultados de lo que supuestamente se estaba haciendo al abatir a una persona cuando resulta que tiempo después estaba vivo, o sea, alguien mentía. Pero los pobladores eran los que veían esa realidad de la situación que estábamos viviendo en México. Los pobladores dicen, bueno, ya estamos hartos de los caballeros templarios y de sus cuotas, de todo lo que nos están pidiendo, se levantan y crean la famosa policía comunitaria que era para levantarse en contra de estas organizaciones, porque lo repito, ya estaban hartas. Pero ¿qué pasó? Más tardó en levantarse la gente que en lo que la policía comunitaria se corrompió. ¿Cómo fue que se corrompió? Los mismos comunitarios te lo decían. Es que toda la situación la está controlando y la está financiando una organización que tiene 4 letras que quiere entrar. Ellos son los que nos están entregando lo que viene siendo fierros, ellos son los que nos están inyectando dinero y también hay gente infiltrada. ¿Qué pasó? En el momento en que se te empieza a infiltrar gente a algo que, un ejemplo, una sandía podrida, güey, te empieza a infectar a todos los demás, llegó un punto en el que la policía comunitaria o mucha de la policía comunitaria perdió su fin, que era levantarse en contra de esta organización y hablando de los templarios, y terminó siendo o formando parte
de una organización que financió este pedo y al final ellos se apoderaron de la policía. Y aquí es cuando termina de cierta forma el punto cuando la gente te dice, pues salió peor la cosa, al menos los templarios aventaban todo el mugrero fuera del estado. Acá lo están dejando, estamos hablando de esta pues sustancia cristalosa, ¿no? Que se vende mucho en este tipo de tiendas y la gente, los mismos pobladores te decían, estamos hartos, güey, todo ese mugrero se está quedando ya con nuestros hijos y salieron hasta peores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se termina enfadando de las organizaciones y enfadando del gobierno que ve que pues descaradamente están trabajando de la mano con el que ya se logró o ya lograron entrar y quiénes son los que terminan perjudicados son ellos, pero también no podemos negar que hay muchas organizaciones que sus líderes son grandes benefactores en aportar en comunidades, luz, escuelas y demás, porque de esta forma se ganan el cariño de la población y de cierta forma se ganan el apoyo y la lealtad de la población, que es lo que ya nos rebota en estos momentos con lo que estamos viendo. Imagínate un municipio que en este caso no estamos hablando de ese, pero pasa muchísimo, pequeños municipios que están refundidos en las sierras, donde el gobierno ni siquiera el apoyo les manda, donde apenas si tienen para trabajar y apenas tienen para subsistir y llegan a organizaciones y te dan de comer, te dan despensas, dicen, bueno, el gobierno no lo hace, pero estas personas sí se empiezan a ganar a la población, al punto de que cuando tú llegas, quizás esa persona ni siquiera tiene un familiar de la maña, pero está tan agradecida de los señores que cuidan esas tierras y que el gobierno no les ayuda, que terminan apoyando a estas organizaciones, como pasa en un partido político. Hay quien hasta se arrancan las greñas porque están apoyando y defendiendo su partido, aunque sea indefendible, el que ustedes quieran. Pasa lo mismo con ellos. Ellos están defendiendo su organización y en este caso aquí encontramos muchas irregularidades, porque hablaste de que este personaje había sido tenido tiempo antes por una unidad convencional que resulta que nunca se puso a disposición. Nunca hubo una puesta a disposición y esta persona terminó saliendo libre porque todo indica, por la información que se tiene, que pues miembros del ejército mexicano corrompidos por esta organización lo dejaron libre. Ahora resulta, y todo indica por el tipo de vestimenta y por lo cercano que estamos, que, bueno, hablando en tema de fuerzas especiales, todo indica que eran operadores especiales quien llevó la detención. Pero lo importante no es la detención, sino lo que ocurrió después. Pobladores se levantan molestos por la noticia y de cierta forma no se levantan en nada, pero sí empiezan a poner bloqueos para detener el avance de las Fuerzas Armadas. No dejan arrimarnos, nomás que nos digan a dónde dejaron al muchacho. Nomás quiero que me digan dónde dejaron a mi esposo si no lo traen ahí. Yo no traigo nada, no sé por qué están tirando. Tenemos limpios, no traemos nada. ¿Por qué nos están tirando? Nomás digan dónde dejaron a mi esposo si no lo traen ahí. Yo vengo en son de paz, y no es para que estén tirando. No, estoy grabando en vivo. Se hace una serie de discusiones y es cuando llegamos a ver golpes, llegamos a ver estos disparos que estamos viendo en los videos y cómo la gente empieza a reclamar que su marido y que los militares, y el militar termina utilizando nuevamente sus armas. ¿Qué va a pasar? Esto es lo malo, esto es el tema o el medio del asunto. Los militares van a estar en desventaja por cualquiera de los lados donde lo estés viendo. ¿Por qué? Porque si el militar, imagínate, llega una horda de personas enardecidas queriendo golpear al soldado, ustedes saben que solo ocupas, diría el Joker, un pequeño empujón para que todo valga madre. Imagínense que a un poblador se le calienta la cabeza y golpea a un soldado, como ya lo hemos visto. Y a ese soldado se le calienta la cabeza, pero no dispara al suelo. Y a lo mejor hace unas detonaciones al aire, como lo hemos visto. Lo que sí no hemos visto es que los pobladores saben a la perfección que el militar no les va a disparar, güey. Saben a la perfección que el militar no les va a disparar, por eso lo hacen. Imagínate que agarren a un soldado, lo empiezan a golpear, y agarren a otro, y los militares con la desesperación de no ser capturados, como imagínate el caso que vimos en el 2023, finales del 2023, si mal no recuerdo, que fue lo de los pobladores en el Estado de México, según yo fue en el 2023, cómo los pobladores terminaron renunciando todos los de la ñaña en una unidad deportiva, o parecía una unidad deportiva, y que hasta fuego les prendieron, y todo lo que ocurrió, todo lo que vimos,
Pues imagínense que no fueran ñaña, imagínense que fueran militares. O sea, la población lo puede hacer sin problemas, güey. Y si lo empieza a hacer, el militar va a hacer uso de su para salvar su vida. Aquí o ya se embarcó y se va a ir a la cárcel por haberle disparado a un poblador que le quiere prender fuego, o el militar va a terminar muerto, prendido en fuego, güey. Eso es lo que está pasando. Y el poblador ya sabe. Es cuestión de minutos, carnal. Es cuestión de minutos para que... Es un segundo que se ocupa para que todo truene. Pero estamos hablando de que es cuestión de tiempo para que ya las cosas truenen, güey. Entonces, ¿crees que una solución sería que en este tipo de operativos ya se planificara también grupos de contención en contra de los pobladores? Estoy hablando, por ejemplo, soldados a lo mejor convencionales, elementos de Guardia Nacional con equipos antimotines para poder Sí, contener a los especialistas en pobladores. disturbios, güey. ¿Crees que sería, a lo mejor podría ser una solución a este tipo de cosas? Porque, pues imagínate, los operadores van a hacer su trabajo y te terminas topando con pobladores que te terminan agrediendo, pues retrasan muchas cosas hasta estratégicamente a los que traes a los detenidos, que hasta pueden quedar libres por los pobladores. ¿Crees que sería una solución? Porque ya lo vemos más seguido, Gafe. Ya lo vemos más seguido y hasta lo estamos normalizando de que cada operativo vemos pobladores bloqueando o agrediendo a los militares para tratar de liberar a estas personas. ¿Podría ser que fuera una solución ver equipos antimotines tratando No lo creo, de... güey. No lo creo. ¿No? No lo creo. Y puede ser que las personas digan, es una solución muy buena la que está dando Plasti. Pero en este tipo de operación, güey, o sea, hablando como operador especial, y estás hablando que te mandan a detener a una persona, que ya hoy con el chip, que quizá traigo en el momento ya de que te das cuenta cómo está el cagadero, dices, tú como soldado vas con el chip de vamos a ir a detener a una persona. Y llegas al lugar, y llegas al operativo, y tienes que pelear no solo con la ñaña, güey. O sea, tienes que pelear con todo lo podrido de que está el sistema, que es siempre pelea. Tu peor enemigo son las filtraciones, güey. La filtración de información que ellos pueden tener de ya vienen a detenerme. Entonces, en este caso, güey, imagínate, movilizar un chingo de tropas Sí, a un municipio, un tiras el ejemplo. factor sorpresa, güey. Movilizas 100 güeyes con equipo antidisturbios o equipo antimotines para un municipio, un ejemplo, Tepeque, que no están acostumbrados a ver tanta presencia militar, o bueno, sí están acostumbrados a ver esa presencia militar, pero no tanta, o nunca han visto de antidisturbios, y de repente ves un de güeyes de equipos de antimotines, quedas a entender que se viene entonces un operativo. Caerías en el error que cometieron los operadores especiales y el gobierno de los Estados Unidos o el ejército de los Estados Unidos en este caso en cuestión de lo que ocurrió en la caída del Halcón Negro. Esta famosa película que si te vas a estudiar todo lo que llevó a el error que vemos cinematográficamente o lo vemos en libros o en documentales, todo fue porque fueron repetitivos en sus operaciones. Siempre operaban de la misma forma. No fue la única vez que operaron de esta forma. Los elementos de operaciones especiales, en este caso, los Boinas Verde, perdón, los Delta, en compañía de los Rangers, operaban de la misma forma. Siembras a los Rangers en el perímetro, llegan los operadores especiales, sacan al objetivo y nos retiramos del lugar. Siempre era el mismo modus operandi. Por eso fue que cuando llegaron a esta reunión, pasó lo que pasó, porque ya sabían cómo era la forma, en vez de estar cambiando. Y esto pasa, o sea, no lo estoy inventando yo. Ahí está y documentado, y que el ejército reconoce cuál fue su error, güey. Pero, güey, estás hablando de operaciones especiales, que en vez de analizar el error, lo siguieron cometiendo una y otra vez. ¿Qué va a pasar si tú en cada operaciones especiales muy no convencionales, que vas a realizar operativos quirúrgicos, pero vienes acompañado de un equipo de antimotines o de antidisturbios? Pues a la primera pega, güey. Pero la segunda, la tercera, ya van a saber cuál es tu modo de operar, y se va a perder completamente el factor sorpresa. Y a eso le estás metiendo el tema de la corrupción, la gente que está infiltrada, el pase de información, o sea, la inteligencia que ellos también manejan. Güey, estás combatiendo y todavía le metes un clic más de movilizar 100 güeyes para un evento como este. Está muy cabrón. Pero, ¿cuál es la solución? Yo no la encuentro, güey. Porque al final de cuentas, mientras que tengas a las Fuerzas Armadas en la calle y mientras que la población civil se beneficie de una u otra forma del tema de la ñaña, siempre van a apoyar a la ñaña. Es como
lo hemos visto muchísimas veces. Y esto yo te lo digo como en lo personal. Imagínate que Guadalajara en el año que entra, o este año, o el año que ustedes vean, llegan y capturan al señor que maneja la organización aquí, esa de las 4 letras. Imagínate que llegan y lo detienen. ¿Qué va a pasar, güey? ¿Ustedes creen que toda la gente de Guadalajara, toda la gente del estado de Jalisco y de los diferentes estados donde tiene control la organización, donde nosotros vivimos, quiere que caiga? No, sabemos que al reventar, al reventar a esta persona, al detenerla, va a haber un desmadre en el estado y en todos los lugares donde se controla esa plaza. Va a ocurrir exactamente igual que lo que vemos que está ocurriendo en Sinaloa. Va a ocurrir exactamente igual como lo vimos en Tamaulipas, con esta ruptura que hubo entre la organización de la Última contra los del Golfo. Va a pasar exactamente igual y nadie quiere más violencia. Lo mismo pasa, estamos hablando de una ciudad, una urbe como Guadalajara, donde hay más orden, hay más seguridad, hay más fuerzas armadas, hay más de todo. Ahora imagínate una ranchería que al gobierno no le importa. ¿Tú crees que las personas que están en ese municipio, en ese ranchito, quieren que caiga el señor que controla en ese lugar? Pues no, güey, nadie quiere vivir una Y situación de fíjate que violencia, güey. hasta eso es interesante, Gafe, porque los pobladores, yo creo, más bien, perdón, que las organizaciones también terminan haciendo una propaganda de desprestigio en contra de sus rivales. Esto para, yo creo que a lo mejor meterle miedo a los pobladores, un suponer de tal organización, ellos les van a cobrar cuotas, van a cobrar por los... Yo creo que todo este tipo de cosas también termina haciendo que la gente beneficie a las organizaciones, güey. Yo quiero pensar. Pues es que es como en su momento Sinaloa, güey. Antes de que antes de la primera detención del personaje del chaparrito, que no podemos decir la palabra porque algo muy típico de Sinaloa, ya censuraron la plataforma. O sea, antes de que llevara, del segundo escape que tuvo este señor, la plaza de Sinaloa se estaba calentando. Llega un momento en el cual la plaza se calienta. ¿Por qué? Porque viene esta ruptura con lo que hoy mucha gente conoce de este tema, que es el enfrentamiento que tuvo en una fracción que fue de los de la pizza con la gente de Damaso. O sea, sabes que cuando hay una ruptura de poder dentro de una organización empieza la violencia, pero previo, ¿tú crees que la gente en Sinaloa estaba apurada por lo que estuviera pasando? No, güey, porque todo estaba, o sea, aquí el que la paga en un inicio, cuando la plaza está tranquila, quien la paga es el que anda obrando mal, güey. La población ni se mete en pedos. El problema es cuando ya hay estas rupturas donde la población que ni siquiera consume, la población que ni siquiera está en el rollo, ya se ve envuelta en que quedaron en medio de un tiroteo, ya se ve envuelta de que le quemaron su vehículo que con tanto sacrificio compró. Ahí es donde la población ya empieza a temer porque ya hay una ruptura, pero mientras todo el pedo esté bien, la gente ni se mete en problemas, porque normalmente, un ejemplo, ¿tú crees que al maestro, al profesor, que ni siquiera se mete absolutamente nada, le importa si subieron 100 o 200 pesos una dosis o 20 pesos? A ese güey le vale madre, porque él ni siquiera es consumidor. El que le importa es el que está consumiendo cierta sustancia, que de cierta forma es ilegal, güey. Entonces, esos son a los que les preocupan inicialmente cuando la plaza está trabajando tranquila, que no se meten. Cuando hablamos de trabajar tranquila es cuando no se están metiendo con la población o que la población no está recibiendo un daño colateral de esas personas. En este caso, ya vimos que en Sinaloa está ocurriendo. Ya se está llevando una limpia. ¿Cuándo va a terminar esta situación que se está viviendo en Sinaloa? Hasta que una de las facciones pierda, güey. Hasta ese momento va a haber un control y va a regresar la calma y la paz al estado de Sinaloa. Y es lo que nadie quiere, güey. Sea un municipio como Culiacán, sea un estado como Sinaloa, sea una ciudad como Guadalajara, un estado como Jalisco, o sea una ranchería que está refundida en la sierra, nadie quiere vivir una violencia, güey. Y menos los que están a kilómetros del apoyo, menos a los que ni siquiera una despensa les llega. Pues ellos no se van a poner del lado del gobierno, se van a poner de quienes relativamente les da una tranquilidad en su municipio. Y qué bueno que tocas esto, Gafe, porque en un video anterior, creo que fue en el que hablamos y reaccionamos de lo que está pasando en la Central Nueva de Autobuses, nos estuvieron criticando mucho, carnal, de que apoyábamos a una organización en especial y no, o sea, era como platicamos detrás de cámaras, no hay que ser un poquito inteligentes para ver cómo está la situación. Recordemos que ahí también mencionamos lo que pasó creo que fue en Cotija, de las minas terrestres que terminan pues arrebatándole la vida a unos elementos del ejército mexicano. Pero pues te pones a pensar un poco, o sea,
pensarlo porque todos dicen, es que ustedes apoyan a tal organización. Nosotros apoyamos a todas, güey. Siempre la gente, o están apoyando Sinaloa, están apoyando acá en Jalisco, están apoyando allá en Tamaulipas. No mames, apoyamos a todo el mundo, güey. Por lógica, o sea, amigos, por lógica, si es una organización que quiere entrar a tal municipio, pues no se va a poner estos artefactos para ellos mismos frenarse, porque recordemos que... ¿Qué es lo que está pasando con los de las Sí. 4, güey? Aunque la gente diga, apoyas, es lo que está pasando. Exacto. O sea, porque tú sabes que estos artefactos los ponen o los siembran en la tierra para frenar a los conocidos como monstruos. Por eso es que los ponen, para que no puedan pasar y detonarlos. Entonces, pues, te suena ilógico desde un principio, carnal. No es que apoyes a una organización en especial, es únicamente hallarle la lógica a las Claro, cosas. o sea, no ocupa ser muy... Con que tengas tantito de inteligencia, te das cuenta que como lo que ocurrió en el año pasado, güey, o hace año y medio, no recuerdo, creo que fue el año pasado, con lo de los aparatos que hacían boom, que se estaban colocando en Tlajumulco y en inmediaciones, donde policías llegaban, abrían el vehículo y hacía boom, y decían, es que es la organización de las 4, y dices, o sea, si todo está tan controlado, la situación, no es como que ellos digan, me levanté con ganas de policías, güey, como lo que hizo Escobar. No, güey, o sea, nadie llega y calienta su plaza a lo güey. Pero en este caso, la única versión que cuenta, la versión verdadera o la real, es la que dice el gobierno. Y si el gobierno dice que fueron las 4, pues fueron las 4. Aunque ellos dicen al día siguiente, nosotros no fuimos. Tiene lógica lo que ellos están diciendo. ¿Quién en su sano juicio calienta su plaza? Y créanmelo en lo personal, que de todas las versiones la que menos creo es la del gobierno, porque como prueba ahí está García Luna, güey. ¿Cuántas veces se le acusó de nexos y el gobierno siempre decía que no? Y ahora todas las pruebas indican todo lo contrario. Entonces, de la versión que menos creo, siempre va a ser la del gobierno, porque ya está bastante manipulada, toqueteada a beneficio y perjuicio de ciertas personas, güey. Entonces, ¿quién en su sano juicio se levanta y dice, hoy voy a poner un artefacto? ¿Quién en su sano juicio, si vas entrando a un municipio o a una plaza donde tú quieres controlar, tú mismo te vas a poner artefactos para que tú mismo los pises y no sepas que están ahí? Es ilógico. Desgraciadamente, cuando tú dices la verdad, no, es que como tú eres de Jalisco, tú apoyas. Es como la gente que dice, güey, tú andas apoyando a la gente de allá de Sinaloa. Has entrevistado varios. O sea, ¿qué sentido tiene de que yo sea de una de las facciones de allá de Sinaloa cuando soy de Jalisco, güey? ¿Quién en su sano juicio dice, pues me voy a meter a una de las facciones de allá de Sinaloa y tú viviendo en Jalisco? O sea, no tiene lógica, güey. No tiene ninguna lógica, pero la gente a veces, por más lógica que sean las cosas, no lo quiere creer, güey. ¿Por qué? La gente sabe el por qué, ya sea si sea por un tema político, y así sea por un tema de que yo apoyo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas son incorruptibles, cada quien sabe el por qué está operando, el por qué está apoyando una situación. Desgraciadamente, quienes son los que pagan nuevamente los platos rotos es justamente las personas que viven en esos municipios. Desgraciadamente, ya un señor, un maestro que iba a dar clases a una telesecundaria en su vehículo, queriendo sacar el sustento del día, queriendo apoyar a las comunidades a que los niños puedan estudiar, desgraciadamente, su vehículo pisó uno de estos artefactos y su cuerpo quedó en 2, güey. Desgraciadamente se pasó factura una vida más que ni siquiera la debía. ¿Tú a quién crees que culparon? Esto pasó en Apatzingán. Pues ya sabes a cuál, güey. A los que quieren entrar, terminan culpándolos. Entonces, no, amigos, no es que apoyemos a una facción como tal, ni a otra, únicamente pues hay que hallarle la lógica a las cosas. Y si están acostumbrados a escuchar mentiras y que les demos notas amarillistas, pues tienen los medios tradicionales, Gafe. Tienen muchos medios tradicionales, hasta en tele abierta, que van a poder ver, y ahí les van a decir lo que ustedes quieran escuchar.